Santiago capítulo 4 versículos 7 al 10. La Biblia nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Amén. Acompáñeme por favor en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias, Señor, y continuar dándote la gloria en estos momentos tan especiales, pues es el tiempo de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú me otorgues gracia y el poder necesario para presentar el mensaje de hoy, aplicándolo a mi vida y también a la vida de cada uno de los hermanos que están en este momento conectados en los recursos que tenemos como iglesia para escuchar el mensaje. Danos tu bendición, ayúdanos a estar quietos, a estar sentados, a estar atentos, Señor, y que no haya ninguna distracción en nuestro medio, en nuestro entorno, para que podamos hacer caso a tu palabra y poder estar siempre puestos, Señor, nuestro corazón, no solamente nuestra comprensión, sino nuestra fe y nuestra alma entera. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice la Biblia, hermanos, someteos pues a Dios para que puedas resistir al diablo y entonces huid de vosotros. Para poder obtener la victoria en medio de la lucha espiritual que sostenemos en la vida cristiana, todos los creyentes, los hijos del Señor, hemos de llevar a cabo muchas acciones, es decir, hemos de fortalecer nuestra vida espiritual a través de los elementos espirituales que Dios, los recursos espirituales que Dios nos ha provisto en la vida cristiana. Pero hay algo muy interesante: no podemos obtener la victoria a través de Jesucristo en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la lucha espiritual que sostenemos, dijo el apóstol Pablo en Gálatas, esa lucha espiritual entre la carne y el espíritu, entre nuestras debilidades y la fuerza y el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, en nuestra debilidad humana y en nuestra humanidad, contra las luchas de nuestra carne y la espiritual a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es una lucha constante. El apóstol Pablo también, escribiéndoles a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les dijo que nuestra lucha no es en contra de los individuos ni las personas, sino que es en contra es una lucha en el sentido espiritual. No es contra sangre y carne, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo en las huestes espirituales de maldad, dijo el apóstol. Así que para poder prevalecer, para poder obtener la victoria, hermanos, frente al pecado, frente a la tentación, frente a la preocupación, frente al desabasto, frente a la ansiedad, frente a la tristeza, frente a las necesidades en todos los ámbitos, frente a la pobreza espiritual y tantos aspectos que afligen y afectan al cristiano. Dice la palabra de Dios, dice, sométanse a Dios, dijo Santiago, sométanse pues a Dios si quieren obtener la victoria y amar más a Dios y amar menos al mundo y poder inclinar tu corazón y tu mente y tu alma y postrarte ante la soberanía y el señorío de Cristo, dijo Santiago, sométanse pues a Dios para que puedan resistir al diablo, para que huya de vosotros, de vuestras vidas. Y luego de algunas cualidades o algunas acciones que debemos de tomar para poder someternos a Dios y entonces obtener la victoria en medio de este mundo en el cual estamos viviendo. No hay duda, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme, todos en este mundo deseamos ganar en todos los ámbitos.
siempre una competencia, siempre en un torneo, el deseo de estar ahí. Algunos dicen lo importante es competir y realmente lo que hay más allá no es lo que están diciendo. Si hay una competencia, siempre se querrá ganar, siempre querrá uno estar en los primeros lugares o en el podio. Cuando aquellos deportistas de diferentes disciplinas acuden a las Olimpiadas o a los Juegos Panamericanos, bueno, la intención no solamente es ir a competir para llenar un currículum deportivo, sencillamente van para poner muy en alto su propia nación y ganar, para tener una satisfacción personal y tener una satisfacción a nivel nacional, pero también obtener una medalla de ganador, no de perdedor. Nadie quiere ser un perdedor, todos queremos ser ganadores en muchos sentidos. Sin embargo, en la vida cristiana, hermanos, debe de prevalecer esa mentalidad. Es una lucha que no debemos de perder, debemos de ganar. En la vida cristiana o en la lucha cristiana no se trata de decir, bueno, lo importante es estar allí, competir y ser parte de la batalla espiritual. No, eso no es lo importante. En la Biblia, en la vida cristiana, lo importante y en la lucha espiritual, quiero aclarar, lo importante no es estar dentro de ese campo de batalla en las huestes celestiales de maldad, sino que nuestro espíritu o el aspecto espiritual gane esa lucha, gane esa batalla. Y la Biblia nos da la clave, si me permite usar esta palabra, para que usted y yo podamos prevalecer en medio del pecado, en medio de las malas acciones, en medio de las tentaciones y en medio de los ataques del maligno, del demonio, de Satanás y de las malas influencias. Dice la palabra de Dios, tú debes de tener la victoria en Cristo Jesús y para ello debes de someterte al Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Victoria. Ahora, quiero recordarles, queridos hermanos y jóvenes, que Satanás sabe que tiene poco tiempo y el diablo sabe que ya es un enemigo que ha sido derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que como le queda muy poco tiempo, está tratando de hacer con todas sus fuerzas, luchar en contra del cristiano, luchar en contra de su vida y de mi vida. Quiere tumbarnos, quiere hacernos tambalear en nuestra fe, quiere hacer que dejemos nuestra doctrina. El diablo quiere hacer que usted y yo reneguemos, no confesemos al Señor en donde quiera que nos encontremos, porque sabe que está derrotado, pero todavía tiene vida y quiere aprovechar esos meses, esos años todavía que le quedan para hacernos caer a usted y a mí. Pero Dios nos dice, sométete a Dios. La Biblia nos recuerda, quieres obtener la victoria y no darle por su lado a Satanás para que no gane ventaja. Pablo dijo para que, dice en Efesios, donde Pablo dijo para que ni deis lugar al diablo. No le debes dar lugar al diablo, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Como dice en Corintios, debemos pues de someternos al Señor y resistir al diablo para que entonces pueda huir de vosotros. ¿Cómo obtener, hermanos, la victoria espiritual? ¿Cómo obtener usted y yo como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, la victoria en el ámbito espiritual? Bueno, número uno, tenemos que reconocer, amados hermanos, nuestras debilidades y nuestra deslealtad para con Dios. Porque dice el versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad. No te confíes, eres carne, eres humano, tienes debilidades, tienes naturaleza pecaminosa, tienes una humanidad que te lleva a vivir en base a las debilidades y a las pasiones y presiones de la carne y del mundo. Tu ego, tu superego es el que te quiere dominar y al que cedes muchas veces. Y dice la Biblia, dice Santiago, no te confíes. Eso te ha llevado a ser débil y a ser desleal ante Dios. Por eso dice Santiago, afligíos y lamentad.
¿Sabe por qué, hermano? Por nuestra deslealtad a Dios, por nuestro pecado al Señor, porque hemos cedido en muchas ocasiones a nuestras debilidades y a nuestra carnalidad y a nuestra humanidad, y hemos cedido a los encantos de este mundo, y hemos cedido a los llamados de las personas que no conocen a Cristo, que el diablo, que el enemigo utiliza para hacernos caer. Viene el patrón que no conoce a Cristo y quiere obligarnos a trabajar el domingo, por ejemplo. O viene el compañero de trabajo y quiere que le echemos la mano en algún aspecto de su casa a reparar, pero es el día en el cual ya tenemos listo y preparado, o para estar con la familia, o para tener una reunión familiar o espiritual, o para estar en la iglesia, o es un momento para el cual hay que estar conectados en la transmisión de la iglesia. Y muchas veces cedemos a esas situaciones. Dice Santiago, aflígete y lamenta, porque no debías de hacer eso en tu vida. Afligíos y lamentad. Número uno, tenemos que admitir, que reconocer, amados hermanos, que le hemos fallado a Dios, que no le hemos sido leales. En muchas ocasiones le hemos sido más leal al hermano o a la hermana o al patrón o al compañero o al doctor o a la compañía o al médico. Le hemos sido leales a otras personas, y le hemos sido desleal a Dios. Afligíos y lamentad. Aflíjanse, lamentense, afligirse, afligíos. Aquí el término quiere decir, date cuenta date cuenta de que has fallado en un deber. Afligíos y lamentad. Darse cuenta de la miseria propia de nuestro ser. Aflígete, date cuenta que eres un pobre espiritualmente, un indigente espiritual. ¿Y sabe qué? Necesitamos de Dios. Cuando un cristiano se da cuenta de su pobreza espiritual, es cuando se da cuenta que necesita más de Dios. Razón por la cual Santiago dijo, aflígete, date cuenta que eres humano, que somos humanos y batallamos con las pasiones del alma, con los impulsos de nuestra humanidad. Pero dice Santiago, espera, si quieres tener la victoria en Cristo, sométete a Dios. Sométete a Dios. Aflígete y lamentate por tu pecado y llora. Pero te voy a decir algo, dice Santiago. Hay una clave. Hay una clave. Hay algo que te va a ayudar a obtener la victoria, y es, número uno, el someterse a Dios. Someteos pues a Dios, dijo el escritor sagrado, versículo 7, la primera parte, y la primera palabra, sin ningún pronombre, sin ningún artículo, comienza diciendo Santiago, someteos. Y se da cuenta, hermanos, es una orden, es un imperativo. No dice, si quieren, si tienen ganas, si esperan algo bueno, háganlo. No hay una opción. No es una alternativa. Dice someteos. La palabra de Dios, hermanos, nos obliga. Hay personas que dicen, ¿qué te prohíben en tu religión? Yo no voy a esa iglesia porque ahí te obligan a esto y aquello, y ahí te prohíben esto. No es que la iglesia lo haga, o no es que el pastor lo haga, o no es que los hermanos lo digan. Es que la palabra de Dios nos lo prohíbe o nos obliga a hacerlo, y es suficiente. Y el hecho de que su familia, querido hermano y hermana, sus parientes, sus amigos, sus conocidos, no entiendan, no les quepa en la cabeza de que estamos siendo cambiados y que nos han cambiado. A ti tu religión te ha cambiado. No es la religión, es el Espíritu de Dios quien nos ha transformado y nos ha dado una visión diferente de la vida, una óptica distinta, una perspectiva diferente. No es que el pastor nos haya cambiado, no es que la religión, la iglesia, el maestro de escuela dominical, es la palabra de Dios la que nos obliga, la que nos enseña, la que nos insta, la que nos presiona a cambiar nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestros hábitos para bien, para honrar al Señor. Y aunque su amigo, a su amiga, a sus amigos, a sus conocidos, incluso a algunos hermanos, no les quepa en la cabeza que podamos cambiar para bien, no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a continuar creciendo en el Señor. Vamos a continuar sometiéndonos a Dios. Hay cristianos que dicen, no te fanatices tanto, no idolatres la Biblia.
No, yo escuché a un hermano decir, porque me lo dijo a mí, dice, hay cristianos, dice que idolatran la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia. Pues claro. Yo le decía, pues, ¿qué quiere hacer lo que dice Nostradamus, que ya se murió? O lo que dice los escritos de fulano de tal. ¿Qué quiere hacer si en la Biblia está la palabra de Dios, la revelación de Dios, la voluntad de Dios? Pero, ¿dónde la va a encontrar? En ningún lado. Entonces, lo que dice la Biblia es punto final. Es ley para su vida y para mi vida. ¿Dónde más nos vamos a regir? La vida cristiana si no es a través de la palabra de Dios, y no le prendemos una veladora a la Biblia y nos arrodillamos ante la Biblia. No, sí, si nos humillamos ante el Dios de la Biblia, aquel que inspiró la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y es la voluntad de Dios. Es lógico, hermanos, que apreciemos, que amemos, que querramos la palabra del Señor, tenerla siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo instó a los hermanos de la iglesia de Colosas y de Éfeso y les dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones y en vuestras mentes. Y es lo que hacemos. No somos bibliólatras, pero sí amamos y apreciamos la palabra de Dios porque es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos obtener la victoria espiritual? Número uno, hermanos, sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Dice, someteos pues a Dios. Este término que se tradujo someteos viene de su idioma original, que fue escrito el libro de Santiago, y viene de una palabra compuesta, y esta palabra significa colocarse bajo o acomodarse bajo de. Está hablando de nuestra voluntad. Sométete a Dios, es decir, acomoda o siéntate o acomoda tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Era un término, el término es el término hupotazo, que se usaba en un sentido militar. Es decir, el soldado raso debía de someterse, de acomodar su voluntad a su general, le debía de ser leal y le debía una obediencia total y generalizada en todo lo que su superior le mandara. Así que este término, hermanos, se aplica, hupotazo, a su vida y a mi vida, a la vida cristiana. Debemos de aprender a someternos, a acomodarnos, a colocarnos bajo la voluntad y el liderazgo de Dios, como lo hace un militar con su superior. Someteos pues a Dios. Lo que está diciendo Santiago es, si quieres obtener la victoria en Cristo, si quieres obtener la victoria espiritual, si quieres prevalecer frente a todos aquellos aspectos que te turban en tu vida y te desvían del camino correcto de la voluntad de Dios, sométete a Dios. Acomódate debajo del liderazgo de Dios, del señorío del Señor Jesucristo. Sométete a Dios. Todo lo que Dios diga en la Biblia, obedécelo. Todo lo que Dios te enseña en su palabra a través de una predicación, de un estudio bíblico, de tu devocional personal, ponlo en práctica, vívelo, practícalo, obedécelo. No hay opción, no hay alternativa. Si quieres o no lo quieres, lo hago o no lo hago, voy o no voy, lo confirmo o no lo confirmo. Dice la Biblia, sométete, aprecia la voluntad de Dios, conócela y sujétate a ella, acomódate bajo la perfecta voluntad de Dios, resguárdate bajo ella, porque Dios se hace responsable de todos aquellos que se someten bajo su voluntad. Mi hermano, si usted no le va bien en la vida porque usted está fuera de la voluntad de Dios, usted es el responsable. Asuma su propia responsabilidad. Cuando un cristiano vive dentro de la voluntad de Dios, Dios se hace responsable y se compromete con ese cristiano a que todo lo que le suceda está bajo la cubierta divina. Pero si usted se sale de la voluntad, ¿qué sucedió con el hijo pródigo, por ejemplo? Y para eso está esta enseñanza. Todo lo que le sucedió al hijo pródigo cuando se fue de su casa no fue responsabilidad ni de su papá ni de su mamá, mucho menos de su hermano mayor que ahí estaba en la casa trabajando. Fue responsabilidad del hijo pródigo. Él decidió por voluntad propia, por cuenta propia, irse de casa y pedirle y obligar a su padre que le diera su porción de hijo, de su heredad, para cuando yo no voy a esperar que tú te mueras, dijo, yo quiero que me des ahorita en vida la porción de la herencia que me corresponde. Quiero vivirla, soy joven, van a llegar días en que ya no voy a poder, me voy a morir, no lo sé.
Dijo ese muchacho, yo quiero disfrutarlo ahora en la juventud. Hay quienes piensan así, ¿verdad? Disfruta todo lo que puedas en este mundo, porque después quién sabe qué va a pasar. Con razón, Salomón dijo, la adolescencia y la juventud son vanidad, cuando se vive sin acordarse de Dios. Y ese jovencito ni se acordó de Dios, ni se acordó de sus padres, no les importó. No le importó. Así que ese jovencito, el padre dijo, bueno, está bien, aquí está, ¿quieres salirte con la tuya? Ahí está. Disfrútalo, pero un día se te va a acabar. Seguramente ese padre le estuvo dándole y dándole recomendaciones y advertencias. Y dijo, ahí está. ¿No quieres estar bajo el cobijo y la protección de nuestra familia, de nuestro hogar? Ok, haz lo que quieras, ahí está. Pero todo esto se va a acabar algún día. Porque la Biblia dice que los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo pasa. Así que ese muchachito se fue. Y mientras tuvo dinero, tuvo amistades, tuvo mujeres, la despreció con prostitutas y rameras de la calle, pagando aquí, pagando allá, gastando, comprándose todo lo que un joven puede comprar y gastar en su vida. Pero se le acabó. Cuando regresó humillado a la casa de su padre, todo lo que él padeció, todos los vituperios que tuvo, las penas, las vergüenzas de andar buscando comida en la basura, quién sabe cuántas enfermedades venéreas ha de haber cogido por ahí. Y llegó todo enfermo y todo demacrado, toda la responsabilidad de todos los acontecimientos de su vida fuera del hogar. El padre no fue responsable, ni la mamá, ni el hijo, ni el hermano mayor, fue él. Cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios, uno es responsable. Por eso Santiago dice, tú no vas a asumir la consecuencia de tu vida. Vas a llorar si tú te sales de la voluntad de Dios y no te sometes al liderazgo y al señorío de Cristo. No te va a ir bien. Puede ser que en un principio lo disfrutes, te vaya bien, tengas amigos, tengas amistades, tengas propiedades, te enriquezcas y aparentemente, materialmente, funcione todo ese punto, pero llegará un momento en el cual va a llegar tu declinación y te vas a ir para abajo y de picada y vas a tocar fondo. Y entonces vas a querer culpar a los hermanos y que al pastor y que a la iglesia y que Dios, que no me ama, que ahí no hay amor. Pero tú te vas a hacer responsable, dice Santiago. Si tú no te sometes a la voluntad de Dios y a su liderazgo, tú eres responsable. Y créeme que si tú te sales y llegas a tocar fondo, ni culpes a nadie, ni responsabilices a nadie, porque es tu propia consecuencia que tienes que asumirla. Razón por la cual, hermanos amados y muchachos, la palabra de Dios nos dice, sométete a Dios. Tienes palabra de Dios, tienes predicación, tienes al Espíritu Santo en tu vida, tienes una familia en la fe y una familia cristiana que te apoya, que te respalda, que allí van a jalones y estirones, si me permite el término, que ahí van creciendo, tratando de aprender y de crecer en la vida cristiana. No lo dejes, no lo hagas a un lado, aprécialo, sométete al Señor. Someteos pues a Dios, dice la Biblia. Si queremos obtener, hermanos, victoria en esta vida sobre el pecado, sobre la preocupación y sobre todos aquellos defectos en la vida cristiana, si me permite decirlo de esta manera, si queremos prevalecer con la bendición del Señor, número uno, hay que someternos al Señor. Continúa diciendo Santiago, someteos pues a Dios, número uno. Número dos, y luego continúa diciendo en el versículo 7, resistid al diablo. Ahora, hermanos, hay un orden lógico y hay un orden razonable. Santiago no empezó diciendo resiste al diablo y luego te sometes a Dios, porque no te vas a someter ni a Dios y no vas a resistir ni al diablo. Para poder resistir al diablo hay que someterse a Dios. Hay que aferrarse a las promesas divinas. Hay que estar en contacto directo con Dios, con su palabra, con la oración. Y entonces podrás resistir a Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. La palabra resistir, así se tradujo a nuestro idioma, es un término que significa literalmente pararse en contra u oponerse. Todos tenemos esa cualidad de oponernos, ¿verdad? Siempre nos hemos opuesto a algo o a alguien. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano?
¿Algún día usted se ha opuesto o se ha puesto en contra de una persona o de una situación o de una empresa o sencillamente se ha parado y se opuso a una situación? Somos buenos para oponernos. En otras palabras, para rebelarnos, para no someternos. Dice la Biblia, si te vas a someter, mejor sométete a Dios y no te sometas al diablo. No te opongas a Dios y te sometas al diablo, mejor sométete a Dios y oponte a Satanás en todas sus variedades y presentaciones, como quiera llamarle, como el diablo se presenta. Someteos pues a Dios, luego dice, para que puedas resistir al diablo, es decir, para que te puedas oponer a los ataques de Satanás, para que te pares en contra del diablo. Cuando estuvimos comenzando una iglesia hace muchos años atrás, yo estaba enseñando, estaba predicando ahí en la salita de un lugar pequeño y empecé a predicar y llegó una, no le voy a llamar hermana, llegó una señora que en un principio nos había prestado su casa para comenzar en ella. Después nos dijo, ya no vengan. Bueno, en esa misma tarde, noche, una hermana nos ofreció su casa, en la segunda casa donde fuimos a continuar con los cultos. Después llegó esa señora que en un principio nos prestó su casa. Y llegó como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Llegó y empezó un domingo, 2 domingos, 3 domingos, como el cuarto, el quinto domingo. Yo estaba enseñando, no recuerdo qué tema estaba enseñando, y ella comenzó a renegar y comenzó a oponerse a todo lo que yo empecé a decir. Yo ya habíamos cantado, ya habíamos dado acciones de gracias, comencé a abrir la Biblia, comencé a predicar y ahí había otras hermanas, un hermano y mi esposa había bajado a clase a los niños y comencé a dar el tema y comenzó ella a renegar en voz alta. Pero mire nomás, ¿por qué está usted diciendo eso? Decía ella, ¿no? Yo no me le quedé viendo. Y yo no le hice caso, yo seguí predicando y hablando, pero mire nomás, y sigue otra vez, y dale con lo mismo, decía ella. Dije, o tiene demonio esta mujer, o yo no sé qué tiene en su cabeza, o está hablando dormida. Y yo seguí enseñando, y yo no me turbé un poco, pero yo seguí enseñando, pero ella siguió oponiéndose a las verdades eternas que se estaban manifestando y expresando en esas. Las hermanas le decían, shh, shh. Una hermana de ella mayor que estaba asistida, ella tenía 2 hermanas ahí, shh, cállate, le decía, cállate, está predicando el hermano. Pero mira nomás, yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo. Eso está en la Biblia, caray, ¿cómo lo está enseñando? Pues era la Biblia. 40 minutos que estuve predicando, algo así, en esa tarde, toda la tarde. Digo, puede guardar silencio, por favor. Si no está conforme con eso, puede renegar allá afuera. Pero aquí está distrayendo a los demás, por favor, permítanme continuar enseñando la Biblia. Y continué predicando y no se cayó. Terminó el culto y cuando estábamos terminando, se levantó y pues se salió rápido. Qué bueno que se salió. Porque sabe qué hubiera pasado después de ahí. Digo, iba a haber, yo no me estoy refiriendo a golpes ni nada, me estoy refiriendo a que iba a haber alegatas entre las hermanas, su hermana de ella, las otras que estaban ahí. No porque yo hubiera hecho algo. Siempre hay oposición, hermanos, en todos los lugares. En nuestras instituciones de trabajo, en las instituciones de gobierno, en las iglesias, en la familia, en el vecindario, siempre va a haber gente que se oponga. Dice la Biblia, si te vas a oponer, no te opongas a Dios, oponte al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, oponte. Di no, diablo, no voy a hacer lo que tú quieras. Oponerse a Satanás, hermano, resistir al diablo no quiere decir reprenderlo. Yo te reprendo en el nombre de... No, eso no es resistir al diablo. Resistir al diablo es someterse a Dios y entonces sometido a Dios, los ataques de Satanás no tendrán tanto efecto porque tú estarás cobijado bajo la oración, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Dios te va a cubrir y entonces podrás mantenerte de pie frente a los ataques de Satanás. Resistir al diablo no dice Santiago que es reprenderlo. Ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a reprender a Satanás, ¿se acuerda? Cuando estaba buscando, yo quiero ese cuerpo de Moisés, yo lo quiero, dijo él. Dice, no, chiquito.
Este le pertenece al Señor, así que, y ni lo reprendió. ¿Quiénes somos nosotros para reprender al diablo? Resistir al diablo, hermanos, es oponerse, es pararse y resistir los ataques de Satanás, cobijados bajo el escudo divino de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Si queremos obtener la victoria espiritual, número 1, debemos someternos a Dios. Número 2, debemos de resistir al diablo, es decir, oponernos a Satanás y no unirnos a su reino, no unirnos a su filosofía de vida y no unirnos a sus costumbres. Debemos de fortalecer y enaltecer nuestra fe, la oración, la sabiduría divina. Esas son las armas para poder resistir al diablo. Repito, las armas para poder resistir a Satanás es nuestra fe, es la oración, es la sabiduría que encontramos de Dios en su palabra. Esas son las armas de resistencia. Sabe que el diablo huirá de vosotros cuando aprendamos a utilizar las armas espirituales que Dios nos ha dado, y no es la reprensión con palabras humanas. Es a través de la Biblia y a través de la oración. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 4? ¿Recuerda usted esa historia cuando el Señor comenzaría su ministerio terrenal? Dice que fue al desierto a orar y allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Y prácticamente al término de ese plazo que se puso el propio Señor Jesús, llegó Satanás para tentarle en diferentes ocasiones, en diferentes periodos de tiempo durante esos días. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Estaba orando. Estaba orando. En su humanidad, Él necesitaba orar. Pero cuando vino el diablo a tentarlo, le dijo, mira, tienes 40 días, tienes más de un mes que no has comido y tú eres Dios, pero también traes un cuerpo humano y ese cuerpo se va a debilitar. ¿Quién sabe si a lo mejor ya tienes anemia? Mira nomás cómo estás. Tú tienes poder para decirle a esas piedras que se conviertan en pan. ¡Hazlo! Le estaba dando una orden diablo al Señor. No le va a hacer caso el Señor a Satanás. Qué ingenuo diablo. Entre comillas, porque no es ingenuo. Quería tentarlo. Y el Señor Jesucristo, como ya había estado en oración, claramente se levantó y le dijo, escrito está. Las 3 respuestas de Cristo a Satanás frente a la tentación y los ataques del diablo, Cristo le respondió con escritos del Antiguo Testamento, específicamente a 3 pasajes de Deuteronomio, es decir, del Pentateuco. Escrito está, no solo de pan, eso lo dijo Moisés en Deuteronomio. Escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Auch!, dijo el otro. Pisó callo, dijeron algunos, ¿no? No dijo nada el diablo, ¿ok? Dice, y se fue. Después volvió. Escrito está, le dijo Satanás, mira, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Pues ya soy el dueño yo, debe haber dicho Jesús, ¿qué me vas a ofrecer tú? Y Cristo le dijo, escrito está, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no al diablo, a tu Señor. Y se fue calladito. Escrito está. ¿Qué hizo Cristo? Utilizó palabra de Dios que estaba ya redactada. Después volvió Satanás y dice que le mostró todos los reinos del mundo y lo puso en el pináculo del templo. Y dijo, mira, si te avientas, hazlo. No, hombre, va a quedar un antecedente, una notición que va a haber por toda la tierra conocida y poblada, que el Hijo de Dios se aventó. Pues no dice la Biblia que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Mira, el diablo le mencionó parte del Salmo 90 o 91, creo que es el 91. El diablo conoce la Biblia. Y Cristo le respondió, le dijo, mira, diablo, escrito está. Y le da otra vez la reprimenda. ¿Sabe qué fue la manera en que el Señor Jesús en su humanidad pudo resistir al diablo, hermano? No lo reprendió, no le gritó, no se puso a corretearlo por todo el desierto y te reprendo. No. Fue sometiéndose a Dios. ¿Cómo se sometió Jesús en su humanidad a su Padre Celestial? A través de la oración y a través de la palabra de Dios que tenía en su mente. Escrito está. Palabra de Dios y oración, hermanos, es como vamos a poder someternos al Señor para poder resistir al diablo. La palabra y la oración frustran, hermanos, al diablo. Lo frustran.
Por eso es importante que aprenda de memoria palabra de Dios. Que usted no solamente diga, ya me aprendí el versículo de memoria de la escuela dominical, sino que usted también en su casa, día tras día, semana tras semana, usted vaya a la Biblia y diga, me voy a aprender este versículo, me voy a aprender. Que las hermanas, curiosamente, las hermanas que estuvieron viendo la entrevista que se le hizo a la hermana Melania, ¿verdad? Hermana Melania Carvajal, la esposa del misionero Osmar Carvajal, que está en Chiapas. La hermana mencionaba y dijo que desde muy joven ella aceptó a Cristo. Y dice que ella se aprendió de memoria. Escuche esto, las hermanas, y para los hermanos que no lo escucharon, por supuesto. Dice, yo me aprendí de memoria todo el libro de Proverbios. Todo Proverbios se lo aprendió. Los 31 capítulos, todos los Proverbios se lo aprendió. Todo. Una hermana que conocimos, la hermana Josefina, ya está en la presencia del Señor. Una ancianita, la hermana ya muy mayor de edad que aceptó a Cristo. El primer día que fue a la iglesia con nosotros la llevamos y todos los días ahí estaba la hermana, excepto cuando se sentía mal. Todas las tardes que había testimonios en la iglesia, acciones de gracias, ella se levantaba y decía, yo quiero darle gracias a Dios con este versículo. Y siempre decía un versículo del Salmo 119. Ella se había aprendido el Salmo 119 y quién sabe qué otros pasajes más. Pero todo el Salmo 119 se lo había aprendido desde muy joven, porque muy joven fue a la iglesia, pero no había sido salva hasta ya en su edad mayor. Pero se había aprendido todo, muchos pasajes, entre ellos el Salmo número 119. ¿Saben, hermanos? Tener la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente y mantenernos en oración. Con estas dos armas podemos frustrar al enemigo, a Satanás. Voy a entrar a la parte final. ¿Cómo obtener la victoria espiritual en esta vida, hermanos? Número 1, sometiéndonos a Dios. Número 2, resistiendo al diablo. Número 3, continúa diciendo el versículo 7, el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. ¿Cuándo va a oír el diablo de nosotros, hermanos? Cuando le resistamos por habernos sometido a Dios. Versículo 8, acercaos a Dios y entonces, y solo entonces, Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos dice la Biblia, queridos hermanos y jóvenes, que podemos obtener la victoria espiritual sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo? Número 3, acercándonos a Dios. Acercándonos a Dios. Dice el mismo versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios se nos acercará, es decir, se nos aproximará. Un maestro que tuve en el Instituto Bíblico hace algunos años, él nos estaba hablando de este versículo y él nos lo ilustraba y él decía, lo que quiere decir la Biblia con este pasaje, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, él lo ilustraba de esta manera. Y él nos decía, si tú te acercas a Dios 1 metro, Él se acercará a 1, el mismo metro. Y entonces habrá una proximidad de Dios a tu vida 2 metros, no nada más 1. Si tú te acercas a Dios 3 metros, usaba el término y la ilustración de esa manera, ¿verdad? Si tú te acercas 3 metros, Dios se acerca 3 metros a ti. Entonces están de cerca 6 metros. Y así nos comenzó a hablar. Acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Tú tienes la iniciativa, Dios también entonces reacciona a tu propia iniciativa. Entonces, dependiendo y en la medida proporcional con el corazón que tú te acercas a Dios y la intensidad con la que tú te acercas a Dios, es la misma intensidad con la cual Dios se va a acercar a tu propia vida. ¿Cómo obtener la victoria, hermanos, espiritual en este mundo? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, acercándonos al Señor. Pero también continúa diciendo el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay otro pasaje que dice cuando fuere tiempo. ¿Cómo obtendremos la victoria? Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, acercándonos al Señor, pero también, hermanos, humillándonos. Humillándonos. La palabra que se tradujo humillaos o humillarse, como quiera entenderla, en su idioma original, esta palabra significa sencillamente allanar. Allanar. ¿Qué quiere decir allanar? Emparejar. La idea de allanar, hermanos, es remover lomas y remover cerros
para hacer plano un lugar. Todo al mismo nivel bajo. ¿Sí me está entendiendo? Humillaos, humíllense, sométanse a Dios, resistan al diablo, acérquense al Señor y entonces también humíllense, es decir, allanen su vida, su alma, su espíritu. Hay un ego muy alto, muy fuerte, muy activo. Nuestro ego está muy activo, ¿verdad, hermano? Siempre. Que tu ego no te domine, y si te está dominando, entonces nivélalo. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde. ¿Cuál es el nivel en el cual yo debo de bajar mi propio ego? Al nivel de Cristo. Humíllate, allana, pídele al Señor sabiduría y gracia y poder para poder bajarte los humos, para que nuestros humos se bajen, se emparejen. ¿Se acuerdan, hermano? Pablo no tenía ningún impedimento en decir, Dios me está bajando los humos hasta donde no quiero. Y Pablo lo dijo, Dios me trajo un aguijón, quizás sí, probablemente era una enfermedad. Dios me dio un aguijón en mi carne para que yo no me exaltase sobremanera, para que yo no me creyera mucho, para que a mí no se me subieran los humos a causa de las muchas revelaciones que Dios me había dado. ¿Quién como Pablo, hermanos? ¿De qué manera el Señor se le reveló a otra persona? A Pablo en el Antiguo Testamento, pues a Moisés. Cualquier otro personaje parecido a Pablo en cuanto a visión y a revelación que Dios le dio, pues yo hallo a Moisés. En el Nuevo Testamento, pues Pablo, Dios le habló, se le presentó personalmente a Saulo de Tarso, le dijo, no entiendes, lo zarandeó, lo aventó al piso y a ver si entiendes, lo humilló, lo puso al mismo nivel del suelo. Polvo eres y ahí te quiero que entiendas. Le trajo una ceguera temporal. Y luego, para colmo, un judío creyente fue y lo bautizó. Bueno, lo bautizó y lo mandaron a la casa de un judío. Yo no voy a entrar a la casa de un cristiano, dijo, pero pues me van a llevar. Luego Dios le reveló todo el evangelio. Vio al Cristo resucitado. Y luego fue al tercer cielo, al paraíso. Yo no sé si fue en este cuerpo o fuera del cuerpo. Yo no lo sé, dijo Pablo, pero miré las maravillas de Dios y cosas inefables que no les permitió al hombre expresar. Así que no le voy a contar nada de lo que vi allá porque me lo prohibieron, dijo Pablo. A causa de las muchas visiones de Dios y revelación de Dios a mi vida, dice, yo como ser humano me puedo enaltecer, pero para que no me enalteciera sobremanera, Dios me dio un aguijón, una enfermedad que me mantiene ahí sedita, controladito, humilladito, dice, allanado mi terreno. Cuando Pablo decía, pues yo soy Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel, la máxima autoridad rabínica en aquel tiempo. Gamaliel me instruyó, aquel gran personaje. Decía Dios, tranquilo chiquito. ¡Pum! Le venía el aguijón. ¡Ay, ay, ay! Y ya Dios lo mantenía quieto. Así que Pablo fue un hombre sencillo y humilde a pesar de su posición, de su conocimiento, de su propia personalidad. Así que lo que nos dice la Biblia, si queremos obtener, queridos hermanos, la victoria espiritual en esta vida, necesitamos someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos al Señor y también humillarnos, es decir, allanar nuestra vida y dejar la soberbia, el orgullo, la vanidad de la mente y del corazón y vivir como el Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, hermanos, dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dos acciones, limpiad y purificad. ¿Qué elemento, hermanos, hace estas dos acciones, limpieza y purificación? La palabra de Dios. Cristo les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Así que la palabra de Dios, hermanos, y la oración es vital para nuestro crecimiento espiritual, para el someternos a Dios, para resistir al diablo y oponernos y rebelar. Mire, hermano, si usted es bueno para rebelarse, o usted, hermana, también es buena para rebelarse, rebélese al diablo. Hay una rebeldía positiva y es cuando uno se rebela o se opone a lo negativo. Al diablo, por ejemplo.
El diablo quiere que usted haga su voluntad. Dice, no, no lo voy a hacer, Satanás. No me voy a humillar, no te voy a seguir tu historia ni tu cuento. Yo me voy a someter a Dios y a ti me voy a revelar, me voy a someter al Señor. Si queremos victoria espiritual, hermanos, en todas las áreas, victoria en el trabajo, victoria en la familia, victoria en las amistades, victoria en nuestra vida espiritual, victoria en frente a la tentación, victoria frente a los ataques del diablo, victoria frente a los ataques de ansiedad, de inseguridad, frente a las malas situaciones, malas influencias. Necesitamos someternos a Dios, lo que dice la Biblia, someternos, resistir al diablo, acercarnos a Dios y humillarnos, para que Dios pueda limpiar y purificar nuestras vidas a través de su palabra, como lo ha estado haciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella